Bienvenido al día histórico y estaremos hablando. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un explorador y navegante italiano. Hizo 4 viajes a través del Océano Atlántico, patrocinado por los Reyes Católicos. Sus expediciones fueron el primer contacto europeo conocido con el Caribe y América Central y del Sur. La vida temprana de Colón es oscura, pero los estudiosos creen que nació en la República de Génova entre el 25 de agosto y el 31 de octubre de 1451. Muchos lugares en el hemisferio occidental su nombre, incluyendo el país sudamericano de Colombia, la provincia canadiense de Columbia Británica, la ciudad estadounidense de Columbus, Ohio, y el distrito de Columbia. Colón fue ampliamente celebrado en los siglos posteriores a su muerte, pero la percepción pública se fracturó en el siglo XXI antes de 1484. Colón regresó a Porto Santo para encontrar que su esposa había muerto. Regresó a Portugal para asentar su finca y llevarse a Diego con él Beatriz, soltera en ese momento. Dio a luz al segundo hijo de Colón, Fernando Colón. En julio de 1488 Colón reconoció al niño como su descendencia. Colón cometió varios errores al calcular el tamaño de la Tierra, la distancia que el continente se extendía hacia el este, y por lo tanto, la distancia hacia el oeste, para alcanzar su objetivo a pesar de un error popular en sentido contrario. Casi todos los occidentales educados de la época de Colón sabían que la tierra los reyes católicos, sin embargo, estaban ansiosos por obtener una ventaja competitiva sobre otros países europeos en la búsqueda del comercio con las Indias. Hacia 1484, Colón propuso su viaje planeado al rey Juan II de Portugal. El rey presentó la propuesta de Colón a sus asesores, que la rechazaron en 1488. Colón nuevamente apeló a la corte de Portugal, y Juan II nuevamente le concedió una audiencia. No mucho tiempo después, Bartolomeu Díaz regresó a Portugal con noticias de su exitoso redondeo del extremo sur de África. Colón buscó una audiencia con los monarcas Fernando II. En su primer viaje, llegó a las Américas, iniciando la exploración europea y la colonización del continente. Colón se negó a reconocer que las tierras que visitó y reclamó para España no eran parte de Asia, ante la creciente evidencia de lo contrario. Su papel en la historia es importante para la edad de descubrimiento e historia occidental. Colón llamó a los habitantes de las tierras que visitó los indios. Inicialmente se encontró con los pueblos Lucayan, Taíno y Arawak. Colón dejó 39 hombres, incluido el intérprete Ruiz de Torres, y fundó el asentamiento de la Navidad. En la actual Haití, Colón zarpó de Cádiz el 24 de septiembre de 1493 con 17 barcos y suministros para establecer colonias permanentes en las Américas. Entre los miembros de la expedición se encontraban Álvarez Chanca, un médico que escribió un relato detallado del segundo viaje el 17 de noviembre. Colón avistó por primera vez la costa oriental de la isla de Puerto Rico, conocida por su pueblo nativo taíno como Boricán. Su flota navegó a lo largo de la costa sur de la isla durante un día entero, antes de tocar tierra en su costa noroeste en la bahía de Añasco San Juan Bautista, después de Juan el Bautista, y permaneció anclado allí durante 2 días del 20 al 21 de noviembre. En junio de 1495, la corona española envió barcos y suministros a la Española en octubre. El comerciante florentino Gianotto Berardi, que había ganado repentinamente el contrato para abastecer la flota del segundo viaje de Colón y suministrar la colonia a la Española, recibió casi 40.000 maravedíes de indios esclavizados en diciembre. Colón y sus hermanos fueron capturados por Francisco de Bobadilla en Santo Domingo en octubre de 1500. Fueron devueltos a España y languidecieron en la cárcel durante 6 semanas antes de que el rey Fernando ordenara su liberación. Se arrojó nueva luz sobre la incautación de Colón y su hermano Bartolomé era adelantado. Con el descubrimiento por parte del archivista Isabel Aguirre de una copia incompleta de los testimonios de Cuba. Incapaz de viajar más lejos, el 25 de junio de 1503 fueron varados en la parroquia de Santa Ana, Jamaica. Durante 6 meses Colón
y 230 de sus hombres permanecieron varados en Jamaica el gobernador. Nicolás de Obando y Cáceres detestó a Colón y obstruyó todos los esfuerzos para rescatarlo a él y a sus hombres durante una violenta tormenta en su primer viaje de regreso. Colón, entonces de 41 años, en 1877. Un sacerdote descubrió una caja de plomo en Santo Domingo con la inscripción Descubridor de América, primer almirante. Las inscripciones se encontraron al año siguiente con la leyenda del timo de los restos del primer almirante. El señor Cristóbal Colón, descubridor. La caja contenía huesos de un brazo y una pierna el 12 de octubre de 1492. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Eugene Osborne, sugirió en 1913 que en muchos países de las Américas, así como en España e Italia, el Día de Colón celebra el aniversario de la llegada de Colón a las Américas. Los viajes de Colón son considerados un punto de inflexión en la historia humana, marcando el comienzo de la globalización en el primer siglo después de sus esfuerzos. La figura de Colón languide el descubrimiento de la escultura de América, que representa a Colón y una doncella nativa encogida, fue encargado el 3 de abril de 1837. Esta representación del triunfo de Colón y el retroceso del nativo es una demostración de la supuesta superioridad blanca sobre los nativos salvajes e ingenuos. El mito estadounidense de Colón fue reconfigurado más tarde en el siglo cuando Sealis zarpó de Groenlandia e Islandia para convertirse en los Oceanians, primeros europeos conocidos en llegar al continente norteamericano. Cuando el presidente estadounidense Martin Van Buren sancionó la ingeniería del diseño de Luigi Persico, el descubrimiento en la década de 1960 de un asentamiento nórdico que data del año 1000 DC en Lance Oaks Meadows. Terranova corrobora parcialmente las cuentas dentro de las sagas islandesas. Algunos historiadores han criticado a Colón por iniciar la colonización generalizada de las Américas y por abusar de su población nativa. Otros estudiosos defienden las acciones de Colón o de hecho, como resultado de las protestas y disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd en 2020, muchos monumentos públicos de Cristóbal Colón han sido eliminados según algunos historiadores. El castigo para una persona indígena de 14 años o más que no pagó la campana de un halcón o cascabela por valor de polvo de oro del gobierno, cada 6 meses estaba cortando las manos de aquellos sin ficha. Otros historiadores disputan tales cuentas con Consuelo Varela. Aún se cree que la población indígena de las Américas se redujo en aproximadamente un 90% en el siglo siguiente a la llegada de Colón. Un tercio de los nativos obligados a trabajar en minas de oro y plata murieron cada 6 meses. Dentro de 3 a 6 décadas, la población arawak sobreviviente era solo de cientos. Colón era más alto que el promedio, con piel rojiza a menudo quemada por el sol, ojos azules y avellanos, pómulos altos y cara. Un comentarista español describió sus ojos usando la palabra darsos, que ahora suele traducirse como azul claro. Gracias por ver el video, nos vemos la próxima vez.